Lunes 12 de noviembre del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Fernando Villavicencio, periodista, activista político. El llamado del presidente Lenín Moreno para que la ciudadanía realice denuncias y poder luchar contra la corrupción. El allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio en diciembre del 2013 como un acto urgente en el anterior gobierno. Villavicencio se apresta a denunciar su caso. También nos acompañará Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, una comisión internacional con la ayuda de Naciones Unidas que luche contra la impunidad, así como funciona en Guatemala. La asamblea se ha negado a tratar el tema. El Ejecutivo no se ha pronunciado desde su ofrecimiento en campaña y al tomar posesión. Con estos antecedentes, ¿se quiere archivar la propuesta de una comisión independiente que trabaje con la Fiscalía General? Y además nos acompañará Pablo Arosemena, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los recortes en el presupuesto están mal enfocados. ¿Por dónde debe venir ese ajuste? Las sobretasas arancelarias por encima de lo permitido por la OMC, la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué productos están siendo afectados y cómo se corrige esta situación? Lo vamos a revisar. El colectivo Yasunidos sí habría conseguido las firmas necesarias para la consulta popular en contra de la explotación petrolera en el ITT. Así lo determinó la auditoría de la comisión designada por el Consejo Nacional Electoral Transitorio, que revisó el proceso administrativo del anterior Consejo Electoral sobre el pedido de Yasunidos. La comisión especial que revisó el proceso de Yasunidos determinó que en 2014 el Consejo Electoral de la época desechó más de 310.000 firmas válidas, con las que el colectivo habría cumplido el número de rúbricas requeridas para una iniciativa de consulta popular. Claudia Storini, delegada de la comisión, entregó el informe actual al CNE transitorio. Este Consejo debería considerar como válida estas 310.909 firmas y enviar la consulta al examen de la Corte Constitucional. Pedro Bermeo, vocero del colectivo Yasunidos, dice que la comisión tripartita, integrada por representantes de la academia, la Comisión Nacional Anticorrupción, así como del mismo CNE, indicaron en su informe que se eliminaron formularios y registros de forma ilegal. Por el gramaje del papel, por el tamaño del papel, por el orden de nombres, todo esto es totalmente inconstitucional. Ahora, luego de conocer que el informe ya está en manos del organismo electoral, esperan una respuesta favorable. La reparación integral, considerando como válida estas firmas y haciendo la consulta popular. Pero el constitucionalista Ismael Quintana no es tan optimista, pues asegura que para que la consulta se efectúe se deben cumplir con procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico. Las firmas que tienen ahora, y además, inclusive contando las firmas que pudieron haber sido ilegítima o ilegalmente invalidadas, ya no sirven a la época. ¿Por qué no sirven? Porque la ley, el Código de la Democracia, establece un plazo de 180 días. Si pasa ese plazo de 180 días, esas firmas no tienen ningún valor. Sin embargo, el colectivo permanece a la espera de la respuesta del CNE transitorio. Aseguran que también han acudido a instancias internacionales para que el proceso sea validado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi, buenos días a quienes nos acompañan a esta hora. Y desde la capital de la República, Fernando Villavicencio, activista, político y periodista, que acaba de recibir una mención en los Premios Latinoamericanos de Periodismo de Investigación que otorga el Instituto de Prensa y Sociedad y Transparencia Internacional por su trabajo Julian Assange y una trama de espionaje en la Embajada de Londres. Pero pese a esta y otras denuncias, el presidente de la República señala cosas como las que vamos a oír a continuación. Pero si ustedes son los que saben dónde está, me dicen, por favor, luche contra la corrupción. Denúncienla, pues. Todos los empresarios saben dónde está la corrupción y pueden señalar con el dedo cuáles son los corruptos y no los denuncian. Por favor, no dejen en manos del presidente de la República, en manos del ministro, todo. Esto lo dijo en Ambato a los empresarios de productos lácteos. En otras ocasiones lo ha señalado de manera más amplia a la sociedad en su conjunto. Usted, Fernando, se reunió incluso con el presidente Moreno, le entregó información. ¿Y qué ha pasado? Buenos días. Buen día, Lenín.
Permítame compartir esta alegría importantísima, no solo personal, para quienes trabajamos este reportaje, esta serie de reportajes Assange y una trama de espionaje en Londres. Reitero, compartirla con el país, con el periodismo, con la gente valiente de Ecuador. Para mí fue un honor haber participado entre más de 200 trabajos de los más importantes de América Latina, con los más importantes periodistas de la región, y haber estar entre los 16 finalistas. Y también quiero saludar a mis colegas ecuatorianos, Arturo Torres y María Belén Arroyo, por su importantísimo trabajo. Es un honor para el Ecuador, y justamente son esos temas que agitan la región y en lo que el periodismo va tomando delantera, y es una luz que va abriendo camino para que la justicia pueda investigar. Me refiero a los grandes casos de corrupción. El ejemplo que acabamos de vivir en Colombia da cuenta, por ejemplo, de cómo el periodismo en Argentina, el periodismo en Brasil permiten y toman la delantera para descubrir y adelantar estos procesos. En el caso de Ecuador es contundente. No solo este periodista, varios colegas y portales de investigación y medios hemos sentado y hemos sembrado las bases con importantes expedientes. Yo mismo, en forma personal, entregué casi 4.900 fojas al presidente Lenín Moreno con el más grande caso de corrupción de este país, que es la trama de corrupción de Petrochina. Pero no solo son documentos, son números de cuentas bancarias. Es toda una trama, una arquitectura mafiosa a nivel internacional en la que están vinculados los principales representantes del gobierno anterior, que algunos están todavía en este gobierno. Por eso, ahí está, Fernando, la ruta del dinero. Es por eso, porque todavía hay funcionarios del gobierno anterior que no avanzan la mayoría de las denuncias, y las que sí avanzan van dejando de lado a algunos de sus protagonistas, de los responsables, como ocurre, por ejemplo, con Worley Parsons. Acabamos de publicar un reportaje que realmente pone de rostro entero el cuerpo de la impunidad, de cómo trabajan los responsables de la Fiscalía, de la Contraloría y de la Justicia para proteger y encubrir uno de los mayores casos de corrupción, que son la corrupción en la refinería de Esmeraldas y en la refinería del Pacífico. Está claro, son 8 expedientes, 8 informes con responsabilidad penal remitidos por la Contraloría General del Estado a la Fiscalía desde hace 2 años, a raíz de que Focus, el portal en el que trabajé, reveló esta trama de corrupción. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no ha activado un solo caso. Por el contrario, en el primer caso de peculado dejó en libertad a la compañía Worley Parsons. ¿Y a través de qué compañía actúa Worley Parsons? A través de la compañía Azul. Y el representante de Azul, en este caso el señor William Phillips, no está imputado en ningún proceso, tanto en la Contraloría y menos aún en la Fiscalía General del Estado. Yo en los próximos días voy a pedir al Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, que investigue y que se pronuncie sobre la contratación de la compañía Worley Parsons en la refinería del Pacífico. ¿Y por qué lo voy a hacer, Lenin? Porque fue el señor Íñigo Salvador, como empleado, como funcionario contratado, abogado externo contratado por la refinería del Pacífico, quien fue parte de la negociación del contrato con la compañía fiscalizadora Worley Parsons. También participó en esta negociación la señora Ivonne Favara en representación del Grupo Azul. La señora Ivonne Favara fue luego nombrada secretaria nacional de hidrocarburos. Ahí están una de las razones, de las múltiples razones por las que no avanza la lucha contra la corrupción, porque los funcionarios del más alto nivel, tanto del Ejecutivo, de los órganos de control como de la justicia, fueron parte del gobierno de Rafael Correa, y el diablo no se corta a sí mismo las uñas, Lenin. En el caso de Rafael Correa hay un llamado a juicio por el delito de secuestro. ¿Esto simplemente aleja a Correa de la escena política por unos años, o realmente usted cree que podría haber la posibilidad de que él regrese y se enfrente a un poder judicial que ya no controla? Y dejemos algo en claro, Fernando, cuando se dice que el poder judicial ya no lo controla Correa, ¿es porque lo controla alguien más, o de repente milagrosamente nos vemos abocados a la independencia? No hay tal independencia judicial, hay una suerte de connivencia entre el viejo poder, bueno, no tan viejo del Correato, y los nuevos, por eso no permiten. El mismo caso de Fernando Balda, sí, es una suerte que yo lo advertí. Yo les pedí al entonces fiscal
Carlos Vaca que no permita la salida del país. ¿Podía la Fiscalía de entonces adelantar una prohibición de salida del país, iniciando varios procesos de corrupción como Petrochina, el caso Singue y otros procesos? Sin embargo, se permitió que Correa fugue del país y ahí están las consecuencias. Correa no volverá. Mire, finalmente, Eleni, yo en los próximos días, es decir, mañana o pasado mañana, concluimos ya esta acción penal. Vamos a presentar una demanda penal contra más de 25 exfuncionarios del gobierno de Correa y operadores de justicia por robo calificado. Vamos a probar en este proceso que en el allanamiento a mi casa de la noche de Navidad de diciembre del 2013, lo que hubo es una actitud deliberada, concertada por parte del presidente de la República de entonces, Rafael Correa, Alexis Mera y operadores de la justicia para ingresar violentamente a mi casa y a la Asamblea Nacional y apropiarse de información importantísima de corrupción. Esto queda en evidencia una vez que la sentencia del Tribunal Penal nos ha declarado inocentes. De esta forma se prueba que no hubo tal hackeo de las cuentas que sirvió de base para crear un acto urgente y allanar mi casa. Fernando, también quedó confirmado. Con ese escenario de convivencia entre el viejo poder y un nuevo poder, es que usted va a denunciar el asalto a su casa, el que ocurrió el 26 de diciembre a las 11 de la noche aproximadamente, donde efectivamente se llevaron su computador, documentos, teléfonos celulares, amparados en un acto urgente que autorizó el juez Jorge Blum ante solicitud de Galo Chiriboga. Si usted señala y reconoce que no hay independencia judicial, ¿demandar para qué? Para que el país sepa, lo que hemos ganado, lo hemos ganado con fuerza y con presión. Yo no confío en la justicia, confío en la gente y confío en el periodismo. Si hemos logrado destapar grandes casos de corrupción, créame, Lenin, que esto lo vamos a ganar. Vamos a probar, tenemos suficientes documentos que esa noche del allanamiento, a las 8:30 de la noche, el juez Jorge Blum ordenó el allanamiento a la Asamblea Nacional, al Templo de la Democracia. Vamos a probar el uso de documentos falsos. Y esto es gravísimo, Lenin, porque ninguno de los operadores de justicia estuvo ese día en la Corte Nacional de Justicia. Tampoco estuvo Gabriela Rivadeneira en la Asamblea Nacional. ¿Quiénes emitieron y dónde emitieron estos documentos en altas horas de la noche si estaban en Navidad, en fiestas? Estos documentos, tenemos las evidencias de que son documentos forjados. Vamos entonces a presentar una acusación no solo por robo calificado, sino por un concurso de delitos en el que está el prevaricato. ¿Por qué razón o con base a qué el señor juez, ex juez Jorge Blum autorizó el allanamiento a la Asamblea o dispuso el allanamiento a la Asamblea Nacional sin levantar la inmunidad parlamentaria del legislador Clever Jiménez? Lo que quería Correa, Alexis Mera y ellos es robarse la información de un periodista de investigación para impedir que la sociedad conozca los graves casos de corrupción. Pero Correa podía haberlo hecho él. Él podía haber ido con Alexis Mera, romper las puertas de mi casa, ingresar y robarse la información, pero no. Aquí viene lo más grave. Ellos utilizaron el Estado, la policía, el Grupo de Intervención y Rescate, la Fiscalía General del Estado, utilizaron los jueces y a la presidenta de la Asamblea Nacional para asociarse y entrar a mi casa y a la Asamblea y robar los documentos. Parte de esos 25 documentos. funcionarios, señala usted, que son a quienes va a demandar. ¿Quiénes? Recuérdenos algunos de los nombres. Rafael Vicente, Alexis Mera, Galo Chiriboga Zambrano, Gabriela Rivadeneira, Jorge Blum, el fiscal que lideró el brutal allanamiento, José Luis Jaramillo, el jefe de la policía de la presidencia, Uxi, Galo Erazo, que acaba de ser premiado. Vamos a invitar a este proceso también a declarar al señor Raúl Chicaiza. Raúl Chicaiza deberá decir quién le dio la orden para seguir a Fernando Villavicencio a los Estados Unidos cuando yo salgo en enero, luego del allanamiento, a pedir las medidas cautelares, porque se va a reeditar la misma operación del caso Balda. También están imputados y serán imputados en este proceso Romy Vallejo y el anterior secretario de Inteligencia, Pablo Romero, porque hay evidencia, hay documentos donde Rafael Correa les dispone a Romy Vallejo y al señor Pablo Romero Quesada de que hagan el trabajo con Jiménez y Villavicencio.
Todo esto fue parte de una acción delincuencial de Rafael Correa para robarse mis documentos y robarse los documentos de la Asamblea. Tanto así que al día siguiente apareció Mera diciendo: aquí tengo los documentos que encontré en la casa de Villavicencio y en la Asamblea Nacional. Y luego aparecieron también en más de una sabatina. Fernando Villavicencio, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a usted. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, tiempo de ir a una pausa con ustedes, y cuando regresemos estará Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas. En marzo la Asamblea se negó a tratar el tema de la creación de una comisión internacional contra la impunidad con Naciones Unidas. ¿No se quiere crear esa comisión o qué pasa? Estamos de vuelta en minutos, no se vayan. Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Steffi. Buenos días a todos los ecuatorianos. Buenos días. El 5 de marzo de este año plantearon una solicitud de cambio de orden del día para que se incorpore como un punto el proyecto de resolución que exhorta al presidente que cumpla con conformar una comisión internacional contra la impunidad, como la de Guatemala, con asistencia de Naciones Unidas. Resulta que en esa votación hubo 62 abstenciones, 14 ausentes de 123 presentes. ¿Qué pasó? Steffi, yo hace algunas semanas estaba con una chica, Gabriela Mayorga, que ella prestó $20.000 para estudiar odontología, le cobraron 15.000 en intereses, hablábamos sobre el proyecto de crédito estudiantil sin intereses que impulsamos, y ella me decía: ¿cómo es posible que no haya apoyo para la educación, que es fundamental para que los jóvenes emprendan y consigan empleo, pero sí se haya permitido que se lleven el país en peso en la última década, y cuando se proponen iniciativas para recuperar esos fondos con una comisión internacional que ambos candidatos en la última campaña presidencial ofrecieron, resulta que correístas y morenistas se abstienen y deciden boicotear esta iniciativa. Pero y eso ¿cuál fue llama... el argumento? Es decir, el punto para el cambio del orden del día era claro, lo que se iba a tratar era el tema sobre la creación de esta comisión, exhortarle al presidente, es decir, no había por dónde escapar de que esa era la intención, ¿o qué pasó? No había por dónde perderse, Steffi. La propuesta era clarísima, un exhorto para que el presidente Lenín Moreno conforme una comisión en las Naciones Unidas contra la impunidad, e incluso en la resolución que yo propuse a la Asamblea se ponía como antecedente la comisión contra la impunidad en Guatemala. Y yo no estoy haciendo nada más que tomarle la palabra a lo que en su momento dijo primero Guillermo Lasso y luego el propio Lenín Moreno también lo dijo en la elección. Se trata, por tanto, de una propuesta que tuvo el apoyo de toda la ciudadanía en la última segunda vuelta, y hoy debería ser más fácil que nunca, porque estando María Fernanda Espinosa como presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas, bastaría que el presidente Lenín Moreno prácticamente le mande un mensajito por WhatsApp a su querida amiga para que se pongan de acuerdo y esto pueda llevarse a la práctica. Bueno, no fue solamente una oferta de campaña, también cuando tomó posición el presidente habló de la creación de esta comisión, pero crear una comisión con ayuda internacional contra la impunidad fue ese ofrecimiento, pero también al tomar posesión y desde la Asamblea, más allá de este llamado que han hecho, este intento del cambio del orden del día, tampoco han hecho mayor cosa. ¿Qué están esperando desde la Asamblea? ¿Cómo van a insistir? Porque es difícil pensar que solamente el Ejecutivo va a insistir en un tema que probablemente no le convenga como gobierno, pero son las otras funciones del Estado las que allí tendrán que presionar, y no lo han hecho. Bueno, lo que nosotros podemos hacer dentro del marco constitucional es un exhorto legislativo, que lo plantearon y se negaron. Yo estoy pensando volverlo a plantear en el Pleno de la Asamblea. A título personal, luego de que hubo esta negativa, el 8 de marzo yo le envié una carta al presidente Lenín Moreno, en mi caso como legislador, exhortando personalmente que se cree esta comisión. También hemos tenido acciones, por ejemplo, en la Ley de Recuperación de Capitales, que ya está próxima a debatirse. Hace poco
De hecho, hace semana y media yo estuve en Buenos Aires firmando una declaración de apoyo para crear una Corte Penal Latinoamericana, de la cual habló el presidente Mauricio Macri hace poco en las Naciones Unidas, para tener mecanismos regionales que permitan recuperar los dineros, que es lo que la gente quiere. Pero lamentablemente, Steffi, aquí podemos mandar oficios, exhortos, cartas, peor que don Jaimito, y resulta que si no hay voluntad política de parte del gobierno, que es el único que como representante del Estado ecuatoriano puede firmar un tratado para crear una corte regional, para traer la Comisión Internacional, todo esto cae en saco roto. Aquí claro, se ha hablado mucho de cirugía mayor contra la corrupción. Solamente en manos del Ejecutivo, que podría ser tarea más fácil, pero otra es la responsabilidad que debemos asumir todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la experiencia en Guatemala? Un fiscal que al trabajar con estos fiscales expertos internacionales pudo poner tras las rejas hasta a presidentes, a vicepresidentes, a altos mandos militares, innumerables casos. ¿A qué gobierno le va a interesar crear una comisión que lo va a investigar a sí mismo? Solo al que nada teme, pero para eso están los otros poderes. ¿Por qué? En Guatemala fueron, en vista del impulso de la ciudadanía, el legislativo, el poder judicial y el ejecutivo quienes quisieron llegar a esa comisión, pero justamente el legislativo como representante de la ciudadanía, siendo esta el tema de la corrupción en los funcionarios públicos, la pregunta más votada en la consulta popular, ahí hay un mandato directo. Así es, y nosotros vamos a seguir insistiendo, y desde la bancada de Creo hemos liderado un sinnúmero de acciones de fiscalización. Pero nuevamente aquí se necesita voluntad política para pasar de esa insistencia que debemos reforzar, y me parece muy bien también que desde los medios de comunicación se esté abanderando el tema para generar una presión social hacia el gobierno. Finalmente pasa por voluntad, porque aquí se habla de cirugía mayor contra la corrupción, pero resulta que algunos parecen que son cirujanos que quieren que el paciente se muera. Lo primerito que se necesita para que la cirugía funcione es tener cirujanos que quieran salvar al paciente, no matarlo. Entonces aquí debemos, sí, insistir desde el legislativo, insistir también, por ejemplo, desde el Consejo de Participación Ciudadana, para tener un mecanismo real que a estas alturas el único sería una comisión internacional de las Naciones Unidas que permita que se descubra todo, que no haya espíritus de cuerpo ni se protejan rabos de paja en el país, para poder saber la verdad completa de lo ocurrido en la última década y de lo que sigue además ocurriendo el día de hoy, y podamos recuperar el dinero. ¿Cómo plantean ustedes que pueda funcionar una comisión internacional con Naciones Unidas? Tal como en Guatemala, y pregunto por si son necesarias reformas legales para que una comisión internacional pueda participar, como ocurre allá, como querellante en el proceso que se investiga, como ya se dio la experiencia de ese país. Es decir, la comisión investiga junto al fiscal, aporta en todo, pero luego es la fiscalía y las instancias en el país las que siguen el proceso. Pero ayuda a que la comisión participa. ¿Qué se requeriría en legislación para eso? Porque ya deberían tener avanzados esos temas para poder avanzar. Bueno, de hecho, en la ley de recuperación de capitales que estamos tratando en la comisión que yo presido, ya estamos contemplando que todo equipo de investigación puede intervenir como parte en el proceso judicial, porque sin duda eso es fundamental, y dentro de esa categoría puede incluirse a la propia Comisión Internacional en el caso de que llegue a conformarse, para que pueda intervenir de manera activa en el proceso. No solo las Naciones Unidas, la Comisión Anticorrupción, cualquier grupo de particulares o público que esté impulsando un proceso de investigación, de manera que no quede la Fiscalía solita en casos de delitos de acción pública, pues donde la sociedad termina siendo el perjudicado y no hay una víctima individualizada, pueda permitirse una reforma. Ahora, en el caso de celebrarse un tratado internacional que viabilice una comisión de las Naciones Unidas, al estar el tratado por encima de la ley, ahí directamente se puede también incluir reformas. Es importante en esto aclarar,
tal como lo dijo hace poco aquí el doctor Hernán Pérez y ocurrió en Guatemala, que aquí no se trata de ninguna manera de limitar la soberanía del Estado. Es la justicia la que finalmente debe sancionar, garantizando el derecho a la defensa, un debido proceso. Simplemente se trata de tener un acompañamiento de una comisión independiente que no tiene intereses políticos internos y que pueda garantizar que toda la información salga a la luz y cooperar así con los mecanismos internos. Fíjese lo que ocurre ahora mismo con Guatemala, como tiene a su presidente, a su propio presidente que está cuestionado por la comisión, él, parientes, quieren después de más de 10 años quitar el trabajo de la comisión, que por cierto cuenta con amplio respaldo popular. Pero allá lo que dicen es que aun si la comisión se va y deja de funcionar después de esta década, prácticamente descubrir innumerables casos de corrupción y recuperar dinero robado, que es lo que quiere este país, ya deja fiscales formados, independientes, que han trabajado, que han visto los resultados de esa acción por más de una década. Y ese es el legado que valdría ver entonces quiénes son políticamente o los asambleístas o los legisladores que no están a favor de crear, porque abstenerse es una forma, ausentarse es otra, de decir no. Por supuesto, son formas más diplomáticas de oponerse y yo me comprometo a volver a plantear este tema en el Pleno de la Asamblea y vamos a ver quién es quién aquí, porque aquí muchos se llenan la boca hablando de lucha contra la corrupción, de fiscalización, pero cuando las papas queman y realmente se trata de tomar medidas concretas, y si no veamos lo que ha pasado hace poco en los casos de Sofía Espín o de Norma Vallejo, ahí sí salen hasta con teorías extrañas para tratar de justificar lo injustificable. Entonces, es importante también que la ciudadanía vea quiénes pasan del discurso a los hechos y quiénes de alguna manera tratan de encubrir y de impedir que se recuperen los dineros que hoy faltan para nuestros jóvenes que necesitan estudiar, para nuestros agricultores que necesitan créditos o para el Hospital León Becerra al que le deben 9 millones de dólares y no le pagan aún, arriesgando la atención de miles de familias en Guayaquil. Las observaciones y la opinión de Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7:31, vamos a una pausa y al regresar ya está en nuestros estudios Pablo Arosemena, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Analizamos la Proforma 2019, por qué la Cámara señala que están mal enfocados algunos ajustes, lo analizamos al volver, no se vayan. Ahora nos acompaña Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Pablo, buenos días. 36.160 millones de dólares es el monto que contempla la proforma presupuestaria para el 2019. Crece en el 4% en comparación con la proforma del 2018. Claro, ahí está la mitad de la plata que le deben dar al IES por concepto del 40% y también lo de la ley amazónica. Pero en concreto, lo cierto es que se requiere de más dinero. ¿Y dónde quedó entonces el ajuste fiscal? De acuerdo, bueno, buenos días Lenin, gracias por la invitación, un saludo cordial a todos los televidentes. La economía ecuatoriana no está creciendo y para crecer rápido hay que hacer cambios rápidos. Pensamos que la oportunidad es en la proforma presupuestaria, pero vemos que está mal enfocada, todavía tiene rezagos del pasado, donde hay propuestas de seguir haciendo más de lo mismo en cuanto al manejo de proyección de ingresos y de gastos. ¿Qué es lo que nosotros vemos como mayor problema? En época de vacas gordas, lo normal es que los estados deban de ahorrar y en época de vacas flacas lo que deben de hacer es gastar o generar inversión pública productiva. Pero ¿qué es lo que se proyecta? ¿Cuál es la variable de ajuste? Justamente el gasto de inversión pública, lo que se pretende recortar, lo cual es recesivo. ¿Cuál es la propuesta de nuestra parte? En vez de eso, recortar el gasto público improductivo, que es básicamente la burocracia dorada que brilla más que nunca. Ahí hay muchísima tela que cortar y ahí es donde nosotros pensamos que se debe de realizar el mayor ajuste para tener un presupuesto que en vez de seguir endeudándonos más, se genere menos gasto público improductivo. Pero ¿cómo hacemos entonces? Después del despilfarro de la década anterior se suponía que debíamos entrar precisamente en ajustes y ahora que se están ajustando ciertos rubros nos dice
usted que debemos gastar. Pero el problema es que para gastar se necesita de dinero y aquí no hay plata. ¿De dónde la sacamos si obtener créditos es tan complicado que en el Ministerio de Finanzas tienen que hacer malabares para desarrollar unas operaciones extrañas, creativas, dicen ellos, con tal de obtener unos pocos cientos de millones que les permitan salir, por ejemplo, de diciembre y los sobresueldos? Claro, por un lado se reconoce que hay transparencia en cuanto a cifras fiscales, se puede discutir las cifras, hay el diálogo y esto es positivo, e inclusive también el intento de hacer un recorte de gastos, pero ya en la práctica, cuando vemos la masa salarial, la burocracia, eso sigue ahí intacto y es ahí donde hay que entrar para verdaderamente equilibrar las finanzas públicas, porque si no lo que se sigue haciendo es por tratar de equilibrar las finanzas públicas, están descalabrando las finanzas privadas. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno mira la proyección de recaudación tributaria para los próximos 4 años, el gobierno nos plantea seguir cobrando los impuestos que había dicho que se iban a revisar o eliminar, y me refiero a 2 cosas. Al impuesto a la salida de divisas. Están proyectando que lo van a seguir recaudando por los próximos años y por otro lado me refiero al anticipo del impuesto a la renta que a todas las inversiones las ahuyenta y luego se extrañan de por qué no vienen las inversiones. Plantean recortar nómina, ¿por qué no eliminar subsidios? Bueno, ahí nosotros tenemos una propuesta muy novedosa como Cámara de Comercio y Federación Nacional de Cámaras, que es que sean aún más audaces y valientes y ejerzan ese liderazgo y vayan a una verdadera liberalización comercial, una liberalización. Pero cuando se lo quiso hacer con el diésel hubo un escándalo por parte de los sectores industriales que dijeron, no, ¿cómo es posible? No nos pueden hacer esto. Usted lo tiene claro, ¿no? Bueno, solamente para mencionar en ese tema, el tema de fondo es que una liberalización de la importación de combustibles rompería con el monopolio estatal de Petroecuador, lo pondría a competir, que cualquier empresa privada pueda, de manera libre, eso es una liberalización, importar los combustibles. Esto sería bueno. Y que se los vendan a precio internacional, claro, sin subsidio. Así es, sería bueno para el sector privado y sería bueno para el Estado. Entonces, ese tipo de propuestas están ahí sobre la mesa y esperamos que el gobierno las agarre. Pero lo que tenemos hasta aquí es estancamiento. La economía ecuatoriana viene desacelerándose. He traído un cuadro de cómo estamos en el último año. El crecimiento de ventas se ha reducido a menos de la mitad. En septiembre del año pasado la economía iba al ritmo del 8%. Nuestra proyección en la Cámara de Comercio en septiembre de este año a 4,5%, una desaceleración que la gente la siente, eso viendo hacia atrás. Y viendo hacia adelante, aquí tenemos que la economía crece cada vez menos, esta es la proyección del gobierno. Del 2018 al 2022 se proyecta un crecimiento que sería en promedio 1,4%, es decir, en una economía metida en el congelador. Y viendo hacia adelante también resulta que se está gastando no necesariamente en lo que es más importante. Lo invito a escuchar el criterio de Eduardo Valencia. El nivel de subsidios del país para el año 2019 asciende a la friolera de casi 7.000 millones de dólares en un año, duplicando el nivel de subsidios del año pasado. Pero lo grave de este asunto es que si sumamos estos 7.000 millones de dólares de subsidio, más los 10.000 millones de dólares que se paga a la burocracia, lo que se llama la anónima, tenemos 17.000 millones de dólares. Y si a eso añadimos el servicio de la deuda, de capital e intereses, que se aproxima también a 10.000 millones de dólares, tenemos 27.000 millones de dólares solamente en estos 3 rubros. Es decir, si en 3 rubros el país tiene un egreso anual de 27.000 millones de dólares, implica que los ingresos normales, los ingresos totales que en la proforma llega a 22.000, no alcanzan para cubrir solamente 3 rubros. Hay un déficit de 5.000 millones de dólares. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? En vez de gastar más, deben de gastar mejor. Entonces nosotros planteamos que hay un problema de enfoque fiscal, porque por el lado de gasto lo que están ajustando es el gasto de inversión, que es recesivo, porque eso dinamiza la economía, en vez de ajustar un gasto público improductivo, que no es recesivo, que es el gasto de esta burocracia dorada. Y se lo han dicho a Richard Martínez, no solamente tienes que ser transparente, también tienes que tomar otro tipo de acciones, porque mira, con esto no se puede. Hemos ido más allá, hemos dicho que proyectar por los próximos 4 años, tener una burocracia al ritmo de 9.000 millones de dólares anuales es una verdadera salvajada. Se supone que
uno esperaría el liderazgo para entrar y tocar los temas que hay que tocar para poder resolver los problemas estructurales del país. Uno es el problema fiscal, pero luego no se tocan los temas verdaderamente importantes, que son los temas de competitividad. El sector privado, el sector productivo, para volver a levantarse, hay que hacerle la vida más fácil, no dándonos privilegios, incentivos, dádivas, sino recortando todos estos sobrecostos que afectan la competitividad. A propósito de esto, ¿cómo es que hay productos que mantienen aranceles mixtos sobre tasas que están por encima de los máximos establecidos por la Organización Mundial de Comercio, violentando los reglamentos de esta entidad y afectando definitivamente la competitividad? Correísmo económico sigue vigente en medidas como estas, donde tenemos aranceles mixtos, es decir, no solamente el arancel ad valorem, sino también un arancel específico que hace que los techos o los espacios, los marcos contemplados ante la OMC sean de alguna manera superados. Por eso nosotros proponemos, se necesita eliminar todas estas restricciones, todos estos aranceles que generan un sobrecosto y le encarecen la vida a la gente, porque los aranceles son impuestos a las importaciones que el Estado lo que hace es encarecerle la vida a la gente. Y por otro lado, también insistimos en la importancia de eliminar todas aquellas restricciones de los reglamentos técnicos ineficientes que hacen que en Ecuador sea extremadamente difícil comerciar, importar, hacer empresa, generar empleo, y lo único que terminan haciendo es encareciéndole la vida a la gente. Ahora, deben de eliminarse las restricciones técnicas, reglamentos ineficientes. Este cobro se respalda en un decreto del 2011 firmado por el anterior presidente, y ustedes recién se dan cuenta ahora. ¿Qué pasó? Lo venimos señalando desde el día 1 y queremos de alguna forma aprovechar una coyuntura de diálogo para que se hagan las cosas que no se han hecho en su momento en el gobierno anterior o de lo que va de este gobierno. Veíamos tres partidas. Deben de ser eliminados. Veíamos tres partidas allí, dos que refieren a cerámicas y una de zapatos deportivos. ¿Son las únicas o son las únicas que quedan? No, hay múltiples partidas. Hemos agarrado esas como ejemplo para efectos de que la ciudadanía vea la gravedad del tema. En el caso de importación de calzado, aparte de pagar este arancel ad valorem de toda la vida, digámoslo así, tienes pues este costo por par de $6 por par. Y lo que hace es que al combinar estos dos impuestos, terminas pagando un valor mucho mayor al supuesto tope que tiene el arancel, que en ese caso, pues alrededor del 25-30%, terminas pagando más del 40%, y eso le significa que la gente tiene que sacar más plata del bolsillo. El Ecuador se convirtió en un país carísimo, tenemos oportunidad de empezar a tener un país más económico, que sea más fácil producir, consumir, pero para eso se espera el liderazgo del sector público y que empiecen a sintonizarse con el clamor de los comerciantes a nivel nacional. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias. Concluimos así esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Lenín. Será hasta entonces. Un buen día para todos.